Hola, buenas a todos, ¿cómo están en este semipuente? Me imagino que algunos estarán de vacaciones. Yo hoy pensaba que era lunes porque ayer pareció domingo. Es un lunes con cara de viernes, pero es viernes. Con cara de viernes. ¿Y usted por qué dice cara de viernes como con ese énfasis, cara? Como si se... Como un viernes estiradito, como un viernes estirado. Usted que me estaba diciendo que le estaba viendo a Daniel poquito. Ahora como está estrenando gafas, pues se le ve que está como un poquito estirado acá. Lo que pasa es que, pero no fui al mismo cirujano del presidente Gustavo Petro. No, eso... A propósito de gafas. No, oiga, porque es que sí queríamos hablar del tema de la cirugía plástica. Luzma, ¿y qué pasó con las otras gafas? Las azulitas, que todas... No, es que estas tienen ya fórmula mejorada. Fui donde la oftalmóloga y me mandó una fórmula mejorada. Entonces, pero no me despiste, porque me desvía el tema. Yo quería gambetear para no hablar de que está estiradito. Claro. Que van a creer que... Pues porque vimos al presidente Gustavo Petro, no habíamos tenido oportunidad de hablar de eso. Lo más insólito que yo he visto en la vida, un presidente que se hace una cirugía plástica en plena, es decir, había 5 focos de violencia en el país y de repente aparece Gustavo Petro. Apareció más estirado que muñeco del San Andresito. Muy increíble. Porque yo pensé en eso, pero además pensé que es que uno no decide que se va a hacer una cirugía hoy. O sea, yo no digo, mañana me voy a hacer una... No, eso es una cosa que usted cavila mucho tiempo, ya se había puesto pelo. Entonces es un tipo que no está pensando en el gobierno, sino que está pensando en sí mismo, está pensando en su vanidad. Claro, es decir, si no tiene uno tiempo de pedir una cita médica, que simplemente es un periodista, no se imagina uno como un presidente de la República con tantos problemas tiene tiempo para pensar en hacerse la cirugía, para pedir la cita, para ir a la cirugía, pero además es que va como contra su identidad. Gustavo Petro siempre nos lo han vendido. Yo tuve la oportunidad de hacer un perfil de Gustavo Petro hace muchos años, hace unos 8 o 10 años. Hablé con muchísima gente, con su familia, y todos decían que la principal característica de él era que era como un franciscano, que él podía dormir en el suelo, que él podía pasar el día con un tinto y un pan. Pero ahora entonces yo creo que es que el poder lo cambió completamente. Cambió, o lo reveló, porque el poder no lo cambia a uno, puede que lo revele. Yo creo que el poder lo cambia a uno, porque le hace a uno creer en otras cosas, y él ahora se ha decidido hacerse cirugía plástica, que es lo más artificial que puede haber para un presidente de la República, comandando un gobierno en un país tan complejo como el que está haciendo Colombia. Pero es que hace rato lo vemos a él preocupado por otras cosas, seguro como que lo atormenta la vejez, ¿no? Porque lo vimos en Panamá de la mano con una mujer, por ejemplo, todo eso que no está en el centro del gobierno, me parece que demuestra el desenfoque de él y que no está para la presidencia. Pero bueno, era un cuentico que queríamos echar, pero vale la pena mirar la comparación que han puesto de lo que él era con la cirugía plástica como quedó, que la han distribuido por redes sociales y han dicho... Le dijo a Juan Piz González que le habían sacado una cosa, dijo maléfica. No, en esa entrevista, porque llama la atención. Gustavo Petro la semana pasada en un discurso dijo que iba a salir más joven y que eso era una venganza contra todos esos viejos congresistas que no sé qué. Pues lo planteó como si fuera un asunto estético. Pero ahora, en esta entrevista de Juan Piz González que salió esta madrugada, lo que llama la atención es que menciona el tema que le sacaron una cosa maléfica. Hágame el favor. Es decir, miente, porque entonces ahí hay una mentira. O mintió la primera vez o mintió la segunda vez, pero uno no se hace un lifting, que es esta cosa de... Pues para sacarse algo maléfico. Uno para sacarse algo maléfico se saca el maléfico y no se tiene que estirar. Claro, esa es como la excusa del que se opera la nariz y dice que es que tenía el tabique desviado. Más o menos es lo mismo. Pero además es que si hubiera sido un problema de salud, sí le hubieran notificado al Congreso, seguro. Pero ellos no lo hicieron. Pero ni siquiera le notificaron, exactamente, que eso fue otro debate, que estuvo bajo efectos de la anestesia general y nunca se notificó para que alguien asumiera. Pero bueno, no nos podemos extender en ese detalle. Realmente, pues Gustavo Petro ha demostrado tener como una suerte de otras vidas, de diferentes vidas. Pero lo de Juan Piz González vale la pena, no lo hemos visto en toda la dimensión, muy divertido lo que hemos visto, creo que es una estrategia de Gustavo Petro
para desmontar todas las cosas en contra de él o para convertirlas en risa, Sí. Entonces habla de lo de la drogadicción, del que le iba a denunció, habla de su paseo en Panamá con una mujer de la mano, habla de incluso le pasa, es un poquito irreverente, bastante irreverente Juan Piz González. Hablan también esto de la cirugía plástica, de la otra cirugía. De la perdida París, que allá dice otra teoría, claro, ¿no? Entonces esa entrevista vale la pena verla porque es bastante divertida y creo que le salió bien. Dentro de la estrategia de Gustavo Petro, creo que le salió bien esa entrevista porque básicamente la frivoliza Santiago Ángel desde Bogotá, no los he saludado, No, Daniel Rivera, editor general, Juan Diego Ortiz, editor de Metro, y nos acompaña Santiago Ángel desde Bogotá, nuestro editor de temas de política y justicia. No, es que solamente quería decir que algo que me llamó la atención de esa entrevista a Juan Piz González es que el presidente describe con mucha exactitud cuáles son los efectos del consumo de cocaína, ¿no? Él describe cuáles son los efectos en el cuerpo para una persona, como si realmente, como dando a entender realmente que él por lo menos sí ha probado o ha experimentado con esa droga. Sí, no, de hecho como que todo parecía muy preparado, muy libreteado, porque fíjese que en la pregunta que le hacen que si con la persona que estaba en Panamá caminando, que si él le gustaba era Panamá o le gustaba Colombia, él decía que la Gran Colombia. Yo creo que al presidente Gustavo Petro no se le ocurre esa respuesta si no es una respuesta preparada. Entonces creo que todas las otras respuestas también están muy preparadas. Él entonces menciona que Benedetti está saliendo de eso, le pregunta Juan Piz que si ha salido de rumba con Holman Morris y él se desvía y habla que con Benedetti no, nunca responde si con Holman Morris. Entonces digamos que hay un poco de preparación y con lo que usted dice, seguramente el presidente Gustavo Petro ha leído bastante porque él siempre lee artículos para responder y para opinar. Pero bueno, yendo a nuestro primer tema, que es el de la marcha del 1 de mayo y la consulta popular, que los dos están conectados. Santiago, si nos puedes hacer una primera aproximación de lo que fue la marcha y lo que significó el discurso del presidente Petro de cara además a la consulta popular. Bueno, pues esto es la radicación, era en la marcha del trabajo el acto oficial para la radicación de las preguntas y de la consulta popular al Senado. Ahora el Senado tiene un plazo de 30 días para pronunciarse sobre la consulta popular, tienen la opción de pronunciarse, de avalarla o de negarla, y luego de eso, si la aprueban, lo que va a ser muy difícil porque el presidente necesita 53 senadores, que es una mayoría simple en el Congreso, pues viene toda la logística para las elecciones por parte de la registraduría. Un evento más cargado de simbolismos por parte del presidente, sale de la Casa de Nariño atrás de la espada militar, de la espada de Simón Bolívar que estaba siendo cargada por Casa Militar, llega a la Plaza de Bolívar con sol. Estaba lloviendo antes en Bogotá, pero en ese momento sale el sol, la plaza estaba llena en el momento en el que el presidente da el discurso, y pues es un discurso amenazante contra el Congreso. Incluso el presidente usa la palabra, el verbo revocar, pero también es contradictorio porque da mensajes ambiguos, como lo ha hecho recientemente. El presidente dice que va a revocar al Congreso si el Congreso no acata la decisión del pueblo, y luego dice que lo va a hacer pero en las urnas, es decir, que se refiere a que los congresistas no vuelvan a ser elegidos. Dice que no se quiere reelegir, pero también le pregunta a su hija Antonella Petro que ella qué quiere, y mientras que las personas le gritan que se reelija. Y finalmente también hace una acusación contra dos senadores, Nadia Ablel y el senador Pinto, a los que relaciona con un crimen a un líder social en el Cauca durante esa jornada. Se dirige al Congreso con la espada de Bolívar y radica formalmente la consulta popular. Bueno, Santiago, toca usted varios puntos que vale la pena detenernos en cada uno. Primero, el tema de si estaba llena o si no estaba llena, si vemos el vaso medio lleno o medio vacío. Sin duda había mucha gente, es decir, acudió mucha gente. La pregunta es, ¿cuánta gente acude normalmente al 1 de mayo, más los indígenas que trajeron del Cauca, más los contratistas que obligaron a ir?
¿Cuánta gente es? Porque curiosamente me llamó la atención que cuando toman imágenes aéreas no tomaron la imagen grande de la plaza porque evidentemente cuando ve uno en unos videos se ven blancos. Es decir, no estaba del todo llena, pero estaba muy llena. Es decir, yo creo que ahí no es que haya discusión, solo que Armando Benedetti y el mismo presidente días atrás habían dicho que iban a llegar 10 millones de personas. Entonces probablemente, según los datos oficiales, no llegaron ni 100.000. Entonces ahí, al ellos ponerse a hacer el pulso, pareciera que perdieron. Pero claro, salieron a decir esto fue una marcha histórica, la movilización nunca antes vista, pero en realidad creo que el presidente ve que su consulta popular no pasaría, yo creería no pasaría en las urnas si es con este público que está yendo. Y en el medio del discurso él dijo, hoy hay más de 200 marchas en todo el país, y en realidad las marchas en todo el país no fueron la gran cosa, fueron a lo que estamos acostumbrados los 1 de mayo. Aquí en el caso de Medellín se calculó que más o menos unas 5.000 personas, casi todas de los 7, 8.000 al final fue el balance acá en la ciudad. Sí, exacto, cuando salieron eran 5.000, entonces tampoco hubo una gran convocatoria en las regiones, que era donde él supuestamente tenía peso. El otro punto que toca es que menciona usted a su hija Antonella, que a la mí, única que lo acompañó de la familia. Que me llamó la atención la foto, porque la foto ha cambiado mucho con el paso del tiempo. Es que cuando ya a él lo acompañan, creo que estaban detrás, si usted me ayuda, Santiago, estaba su hija Antonella, es decir, no estaba ni la vicepresidenta ni su esposa. Ni el otro Nicolás, ni ni Sofía. Quedó Antonella. Laura Ojeda, que es bien interesante porque ella no había aparecido nunca en ese tipo de escenarios, es la pareja actual de Nicolás Petro y estaba bien muy presente. Exacto, estaba la ministra de Cultura. De Culturas y de la ministra de Cultura, está el ministro de Educación y el ministro del Interior. El ministro de Educación y el ministro del Interior, como 3 personajes importantes ahora en el equipo de Gustavo Petro. Llama la atención que el ministro del Interior se le veía realmente muy mal a Armando Benedetti y en algún momento dejó de aparecer, como si lo hubieran bajado o le hubiera sucedido algo, porque no dejó de aparecer en la foto durante el discurso del presidente. Y también estaba, no sé si era León Freddy Muñoz o quién. León Freddy Muñoz, y también estaba, se me acaba de ir el nombre de aquí. Estaba Marta Peralta. La representante que está con el tema de la cárcel de Itagüí. Isabel Zuleta. Y aquí está diciendo Santi, estaba Peralta, Marta Peralta también estaba ahí. Y Marta Peralta vestida de indígena, por supuesto, como para que la foto completara, pero en realidad es un equipo muy, muy pobre. Realmente se ha quedado sin equipo Gustavo Petro. Estaba también la nueva jefe del DAPRE, pero bueno, se ha quedado un poco sin equipo, me llamó la atención esa foto. Y Alfredo Saade, es decir, más radicales que ha dicho. Sí, realmente si uno le hace radiografía a ese equipo, es muy flojo el equipo que acompaña al presidente Gustavo Petro. Y el tercer punto, que creo que ese es el más importante, es que usted menciona que le va a quedar difícil que el Senado le apruebe estas preguntas, que necesita 53 votos y puede que no los tenga. Y en eso consistía toda esta puesta en escena del presidente. Se trataba de intimidar al Senado, de generar miedo, de decirle aquí va a haber guerra, toda es una puesta en escena de guerra. Pone el sable de Bolívar, lo destapa, sacan la bandera de guerra o muerte. Dice que esa bandera es de guerra o muerte. Guerra hasta la muerte. Hay un punto en que quiero que pongamos en el video donde él dice que si no pasan la ley y se ríe socarronamente, les blande la bandera de la guerra o muerte, de la libertad o muerte. Veamos ese video. Esta bandera que yo antepongo contra esas rejas y mortajas negras que tiene el Capitolio de Colombia, significa que hoy por hoy el pueblo de Colombia en todos los rincones del país, en sus pequeños municipios y en sus grandes ciudades, en sus campos y en sus edificios y casas, dice que llegó la hora del pueblo. Ha llegado la hora del pueblo. No hay paso atrás, que lo oigan con toda claridad. Es la libertad y punto.
Llegó la hora de la decisión. Llegó la hora de la democracia. Llegó la hora de la república. Y está en manos del pueblo. Por eso se esconden allá entre la mortaja negra. Ahora no veo un Congreso libre. ¿Cómo se les ocurre tender rejas negras a su alrededor? Por eso el pueblo está levantando la bandera que levantó Bolívar aquella vez. Esa bandera él mismo la llamó la bandera de la guerra a muerte. En general, el discurso fue lleno de agravios al Congreso de la República, es decir, trató incluso a Miguel Ángel Pinto de homicida, que porque a un señor lo mataron esa mañana en el Cauca, entonces que porque no pasaron o que porque no quieren pasar la consulta, entonces que el responsable de la muerte es Miguel Ángel Pinto, háganme el favor. Es decir, estaba lleno de burlas y se de refirió manipulación. al senador Cepeda y entonces después dijo, Cepeda el malo. Sí, ¿cierto? Hablando de Efraín. Y que ellos estaban envueltos y que el Congreso estaba envuelto Una en una mortaja mortaja negra. negra, cuando Ajá. eso es ¿cómo es? El telón que siempre le ponen al Congreso para que no lo pinten. Y que lo han puesto desde que él era congresista. Desde hace mucho siempre. tiempo. Entonces, realmente fue toda una puesta en escena para intimidar al Congreso. ¿Por qué? Porque lo único que tiene Gustavo Petro para salvar a su bancada en las elecciones al Congreso de marzo del año entrante es tener una plataforma como la consulta popular alrededor de lo que él llama ya derechos colectivos. Es decir, es que le den a las personas horas extras y que el horario sea menos largo. Eso ya para él son los derechos colectivos, lo extrapola, hace una narrativa, él necesita eso. Y si el Congreso no se lo aprueba, no hay consulta popular. Porque él ha querido decir, lo dijo la semana pasada, lo amenazó. Que la saca por decreto. Y no se puede sacar por decreto, porque como ya lo contamos en el periódico El Colombiano esta semana, hay dos tipos de consulta popular, la que convoca el gobierno y la que convoca a la gente. Si es convocada por la gente, pueden, si pasan 30 días y el Senado no responde, se va a consulta. Pero si es convocada por el gobierno, no hay manera. Tiene que pasar por el Congreso de la República. Entonces, por eso es toda la amenazadera del presidente Gustavo Petro. Y estaba hablando Angélica Lozano. Hay que recordar que Angélica Lozano fue la abanderada de la consulta anticorrupción, la única consulta que se ha hecho en este tiempo, y dijo que cuando ellos lo fueron a hacer, el requisito que les dio el Senado es que no tuviera nada que ver con las elecciones de Congreso. Por eso lo hicieron luego de las elecciones al Congreso. Lo que quiere Gustavo Petro es hacerlas antes de la elección del Congreso y por tanto entraría mal, además. Imagínese, estamos con un presidente dedicado a hacerle campaña a su partido político, porque después del triunfo tan rotundo que tuvieron en las elecciones de 2022, pueden tener un fracaso rotundo en las elecciones de 2026. Entonces ha dedicado todo su esfuerzo, todos sus días, todo su movimiento a intentar posicionar eso, y en realidad pero no se preocupa, es decir, ayer no mencionó nada de los problemas de seguridad del país, ni siquiera tuvo unas palabras para los más de 20 policías y soldados que han asesinado. Fue realmente, es muy decepcionante que un líder de un país dedique todo su tiempo a dividir, a atacar a sectores y no a lo que él debe representar, que es la unidad del Estado. Pero además es que fue muy violento y Juan Di nos iba a hablar justamente del tema de la bandera. Sí, claro, una notica histórica del contexto del decreto de guerra a muerte, porque digamos que plantea en el contexto que hay también una división rotunda, porque Perdóname un segundito, para darle el contexto a eso, para quienes no estuvieron tan atentos. El presidente Gustavo Petro sacó esta bandera de la que hablamos ahorita y dijo que esa bandera era libertad o muerte, que era la que utilizaba Simón Bolívar, y que esa es la bandera de hoy del pueblo colombiano, como si estuviera cambiando la bandera, que no es así. Sí. Y blandió la bandera y
con ella amenazó también al Congreso. Claro, y en un contexto histórico de que se remonta a junio de 1813, ya había empezado la campaña libertadora y Bolívar no podía engrosar las filas del ejército ni podía tener tropas fuertes para hacer la guerra a los españoles. Además, la gente no estaba concientizada de lo que Bolívar llamaba la conciencia americana, la gente no estaba convencida de la campaña libertadora. Los indígenas eran españolistas. Exactamente, realistas. Entonces Bolívar en un momento dijo en Trujillo, en Venezuela, el decreto de guerra-muerte, y era frontalmente irse contra los españoles, ejecutarlos, porque necesitaba poner una frontera entre el americanismo y los españoles. Y Indalecio Líbano en la biografía dice algo que se asimila, ya ustedes lo mirarán. Dice, Bolívar estaba interpretándolo el decreto de guerra-muerte, que triunfaran las tormentas del odio donde habían fracasado las luces de la libertad. Exactamente, que ya que no logró la libertad, pues creemos el odio, si mal no lo interpreto. Sí, porque además necesitaba formar tropas. Claro, sembrar odio para poder dar una guerra, para poder tener tropas, que para eso fue dar lo que esa guerra. Una frontera puntual entre la conciencia americana. Claro, yo no sé qué es el problema que tienen estos caudillos latinoamericanos, pues que tienen que repetir todos a Simón Bolívar. Simón Bolívar ya se murió hace 200 años, ahora hay unos héroes más modernos y estos dedicados a unas historias ya perdidas en la historia, a otros momentos históricos, otras situaciones, pero Gustavo Petro, como en las redes sociales le recordaron, hizo lo mismo que hizo Hugo Chávez, blandir la espada, sacar la espada un poco también con ese propósito. Creen que son la reencarnación de Simón Bolívar y que entonces va a venir Simón Bolívar a dar esa batalla que en realidad no sabemos, la historia la ha contado, fue muy difícil y realmente se ganó, pero por muchas otras circunstancias, no propiamente solamente por Simón Bolívar. Bueno, nuestro segundo tema, que está un poco relacionado con el anterior, tiene que ver con la pelea, se puede decir a muerte, entre Laura Sarabia, canciller de la República, y Armando Benedetti, ministro del Interior. Increíble, una canciller y un ministro del Interior en un gobierno peleando. Y pareciera que los dos hubieran quedado fuera de combate, porque ayer Laura Sarabia no estuvo en la foto. No. Que estábamos hablando de la foto. Y Benedetti estaba y se salió porque estaba groggy, no sabemos en qué circunstancias, pero pues pueden quedar, de tanta pelea pueden quedar de pronto los dos fuera de combate. Esta semana tuvo Santiago Ángel estuvo muy al tanto de esa pelea, la anticipó y vimos que incluso están acudiendo a estrategias boltonianas, decimos. ¿Se acuerdan de Bolton? Este señor que escribió en un blog amarillo que iban a mandar tanques de guerra a Venezuela como para amenazar. Pues Laura Sarabia le copió. Tropas. Exactamente, Laura Sarabia le copió la estrategia y entonces puso a una de sus asistentes con una carpeta, con una carpeta donde decía investigación a Armando Benedetti sobre temas de otra puesta en escena también. Es que todo se está volviendo una puesta en escena del gobierno. Y entonces van y entrevistan a Armando Benedetti y él se tapa la boca, le preguntan de Laura Sarabia y él todo es un chiste. Es decir, este gobierno se ha dedicado a banalizar todo. No, es un escenario. A banalizar todo. La canciller Laura Sarabia llevó hoy 7 carpetas a la Fiscalía en el proceso que adelanta contra usted. ¿Qué le responde? Dice que va a entregar más audios suyos a la Fiscalía. Incluso la carpeta del tema de enriquecimiento ilícito. ¿Esto no le hace daño al gobierno? ¿Esa pelea entre ustedes dos? Esto no para, esta pelea no va a parar porque la gobernabilidad no se afecta, ministro. Invito a la ciudadanía mañana a marchar por los derechos laborales para que sea una marcha apoteósica. Y estamos en manos pues de una cantidad de gente que no le importa, que le rueda lo que eran los valores que sostenían esta sociedad, ellos los infringen, los rompen, pero luego hacen un chiste y todo cambia. Pero Santiago, le doy la palabra para que nos cuente en detalle lo que usted ha reporteriado y ha conocido de esa pelea tan impresionante. Pues María, lo primero es que Sarabia regresó a Colombia únicamente para eso, porque ella estaba
como canciller en el funeral del Papa Francisco con la primera dama Verónica Alcocer y con el embajador de Colombia en Roma, que todavía está en ese cargo. Pudo haberse quedado unos días más para estructurar un poco pues la estrategia diplomática en Italia, con el Vaticano, pero regresó muy rápidamente a Colombia para asistir a su cita en la Fiscalía este miércoles y entregar las evidencias que pensábamos iban a ser solamente en el caso de violencia política contra ella, una investigación que tiene la Fiscalía, en donde además también hay una denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y pues el caso es contra Armando Benedetti, por los audios de 2023, exacto. Los audios en los que él la insultaba y la agredía cuando era su subordinada. Sí, me quería especificar que era por eso, porque en los audios que se conocieron la manera como él la trataba era muy fuerte y también luego utilizó una expresión muy desobligante con ella. Es un poco excesivo, digamos, que ella vaya a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues porque es también como una apuesta política, porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está para encargarse de temas, como su nombre lo indica, derechos humanos, no a peleas políticas, porque en el fondo lo que hay entre Benedetti y ella es una pelea política, donde ella tiene, en ese momento ella tenía tanto poder, más poder que él. Es decir, ahí no había una subordinación. Ella no era subordinada, ahí sí. no había, al contrario, claro. Ella era la que no estaba aceptando que llegara Benedetti al gobierno, lo tenía aislado. Lo mandaron para Venezuela. Es decir, la que tenía el poder ahí era ella, no él. Pero ella se aprovecha de todo este tema de que pues no le pueden decir nada a una mujer y pues lo mejor es que no se le ataque de ninguna manera, pero digamos que el caso de ella es completamente diferente. Claro, y lo revelador de esta estrategia de Bolton tal cual es que el miércoles Arabia cita una rueda de prensa para hablar de la Alianza del Pacífico y en la rueda de prensa la acompaña un equipo de abogadas que tiene un sticker de invitadas a la Cancillería, es decir, no eran funcionarios de la Cancillería. Ya después supimos que algunas de ellas hacen parte del equipo o trabajaron con Mauricio Pava, que tenían unas carpetas en donde aparecían otros casos de Benedetti, por ejemplo, enriquecimiento ilícito, o por ejemplo, la agresión que denunció su propia pareja en Madrid cuando era embajador de la FAO. Y eso es extraño porque pues todo el mundo sabe hoy que esos procesos, por lo menos el enriquecimiento ilícito, que es el más grave y el más adelantado, no lo tiene la Fiscalía, lo tiene la Corte Suprema. Entonces es un performance político para que Benedetti sepa que ella pues está en la guerra también frontal contra él. Sí, y ahí lo que uno no sabe es cuál va a salir perdiendo, porque como venimos diciendo, Laura Sarabia ha perdido aparentemente terreno. Incluso cuotas que ella tenía dentro del gobierno parece que las ha venido perdiendo y que es Benedetti el que está asumiendo un poco la decisión. Si antes se quejaban de Laura Sarabia, pues ahora ya dicen que es Benedetti el que está poniendo algunas de las fichas. Y seguro se debe a que en el principio Gustavo Petro necesitaba administrar, entonces necesitaba quien le ayudara con eso, en ese caso era Sarabia, y ahora Gustavo Petro tiene toda la carne puesta en el asador de las elecciones del próximo año. Con Benedetti, entonces ahí la pregunta es, ¿le va a ir bien a Benedetti o no le va a ir bien a Benedetti? Yo creo que ayer lo sentí, el hecho de que se viera tan maluco en la manifestación, no sé si tiene que ver con que él palpa que de pronto va a ser difícil, porque ya los congresistas salieron a decir que no se iban a dejar intimidar, si no hay esta consulta popular tienen dificultades, y se suma otro elemento que es que quieren tener un partido único y todo indica que van a tener dificultades porque no van a poder fusionarse en el pacto histórico por las normas legales. La única alternativa, el único salvavidas que les queda es que el Congreso de la República les apruebe el transfugismo. Ese es el artículo que vos escribiste, el articulito. Que escribimos, que advertimos la situación. El asunto es que se iba a caer esta semana y no se cayó. Es decir, lo iban a aprobar un día con el artículo y todo el rebolión, al día siguiente no lo iban a aprobar. Pero lo pararon, entonces no sabe uno si lo pararon para tener el tiempo, porque es que si el pacto histórico llega dividido, llegan los 4 partidos que es la UP, que es Colombia Humana, el Movimiento y que es el Partido Comunista y Maíz, si llega dividido no van a tener la misma potencia que tuvieron tanto para la propaganda como para sacar los votos y ganar las curules que tuvieron en el 2022. Entonces Armando Benedetti no la tiene fácil. El papel, es decir, Petro deposita todas sus esperanzas en que Armando Benedetti le saque adelante
esta campaña, que la entre los dos consulta la popular. saquen adelante, entre los dos más Roy Barrera, los tres, otra vez se repita. Que renunció Roy se Barreras repita el también. tridente, se repita el tridente del 2022, pero las circunstancias ya son otras y este tema de no tener partido único, si no lo logran finalmente, pues puede hacerles daño. Entonces, quién sabe si en la pelea también Benedetti, pues al final del día termina, si no la logra, si la Y como logra la se ven vuelve tan- el rey. Y Si el no- asunto es que la ven tan perdida que por eso están amarrados a la consulta popular, porque tiene unas preguntas muy, llamémoslas, necesarias en su visión de gobierno, pero muy populistas. Entonces, si logran amarrar eso y decir, esta gente no quiere apoyarlos, Sí. por esa es la apuesta. Las consultas, porque no hay que la mostrar. manera como están hechas las preguntas es, yo decía, no, pues si a uno le ponen, quiere ir a Europa cada vacación, cada 6 meses, uno dice, sí, Sí, claro. es como lógica Pambel, es mejor ganar que perder. Sí, pues, sí, claro. cada pregunta, pues claro, yo sí quiero, pues obviamente. Mejor ser rico que pobre, claro. Claro, pues no sé, yo ahí sí no estoy de acuerdo. Hablando de la lógica Sí, Pambelé. yo difiero de la lógica, yo peleo contra la lógica de Pambelé, pero no, soy una incomprendida en ese aspecto. Pero Luz bueno, María, dime, Santiago. Hay otra cosa importante de esa pelea, y es que Benedetti hoy sigue siendo jefe de gabinete. Él tiene ese doble cargo, es ministro del Interior, pero también está hoy ejerciendo funciones de jefe de gabinete. Pero Pasa varios días de su semana en Palacio. ¿cómo se llama la señora que está en el DAPRE? Angie Rodríguez, Angie es Rodríguez. directora del DAPRE. Solo la parte Exacto, administrativa. Son dos cargos diferentes. Mejor dicho, Exactamente, y a Benedetti eso es el iba. jefe de ella. Benedetti es el jefe de ella, más o menos. Claro, y a eso iba porque al ser Benedetti el jefe de gabinete y tener esta relación que ha forjado con Angie Rodríguez, la directora del DAPRE, de uno a uno de equipo, pues Benedetti tiene control sobre cosas administrativas de todas las carteras, también de la Cancillería. Claro, recordemos por que el esa DAPRE, confusión es que claro. sale el viceministro. Ah, bueno, ese dato es importante. Recordemos que el DAPRE es el que maneja el computador de Palacio, que el computador es como decir a quiénes nombran y a quiénes sacan. Y entonces ahí realmente lo que usted nos está contando, o lo que nos contó estos días, es que el viceministro Ávila salió, que era el viceministro de la canciller Saravia, que ella le apreciaba, se lo sacaron. Es lo que pasó. Y a nosotros nos dicen pues que para empezar el presidente Gustavo Petro no lo quería mucho en ese cargo, pero él estaba viviendo en Washington y pues así había funcionado durante los últimos meses. Él venía a Bogotá algunas semanas y el DAPRE no estaba autorizando las últimas comisiones. O sea, él vivía en Washington. Suena súper Sí. rocambolesco eso de que un funcionario de ese nivel del Estado, así Washington sea muy importante, No pues esté en Bogotá. no viva en Bogotá, sino en Washington, no tiene mucha presentación eso. Bueno, no, pues esa pelea vamos a ver en qué termina. Seguro Le- no terminará en nada. Le sale una canción de Alcia Costa a los dos. Cuéntela. El contragolpe, llegó sin piedad en contragolpe. Porque Benedetti. Pero cántela, es que pues eso sí, eso anunciándola, pero sin cantarla para los que Pero no ha la llegado conocemos. sin piedad el contragolpe. No, Dani es el que canta. No, yo no, hombre, ni en el baño. Bueno, que ha llegado sin piedad el contragolpe, entendemos que le tocó el momento a Benedetti después de que a Ajá. Benedetti lo tuvieron ahí como de segunda mano, le tocó el turno y vamos a ver en qué termina esta guerra. Bueno, si usted nos está viendo en los pequeños videos que sacamos en redes sociales como Instagram o X o Facebook, nos puede seguir en YouTube, Periódico El Colombiano, nos sigue, activa la campanita y nos deja un comentario para saber en qué podemos mejorar, de qué le gustaría que lo habláramos y para que no se pierda todos los contenidos que hacemos en El Colombiano. Saludos a las tías de Juan Diego también. Oiga, Muchas gracias, Dani. pero es muy bueno. Ay, ¿qué pasó con el pollo? Me reclamaron que el pollo no está actuando. No vino. lo Se hemos fue de olvidado. puente. Se fue de O puente. se fue otra vez por el hueco para buscar a la joyita. No creo porque sigue Trump ahí firme en la O vaina. lo mandaron para una cárcel del Salvador. No. No vamos a saber de él. La semana entrante tiene que venir el pollo. Muy bien. Pero le quería decir que es muy bueno eso que usted hace porque impresionante cómo hemos crecido. Seguimos creciendo. Le doy un saludo muy especial a todas nuestras audiencias, muy queridos por leernos, por sus comentarios. Leemos sus comentarios, nos damos cuenta qué les parece mejor, qué no les parece, así que los invito a que sigan comentando porque estamos pendientes de ellos.
Y estamos creciendo en todas las redes sociales, nos siguen cada vez más, así que este trabajo que hacemos de analizar la realidad, de contarla, es para que... Y como dicen en la radio, nos ustedes. reportan sintonía de varias ciudades, de Cali, de Barranquilla, también San Bernardo del Viento, del exterior, tremendo. Así que bueno, esto empezó hace ya varios años y ha sido una revolución digital en el colombiano. Este domingo... ¿Qué pasó? Luzma y Juan Diego aquí presente, publicó una crónica muy impresionante sobre los habitantes de miremosla. calle. Van a ver aquí en el video las imágenes. Juan Diego, usted nos contó cómo esta gente vive en el nivel del río, abren huecos ahí. Y además esta semana hubo unos aguaceros terribles en Medellín y estamos muy preocupados también por estos personajes. Cuéntenos de esa historia y qué fue lo que pasó esta semana en la ciudad. Sí, para empezar por lo último, justo están buscando 2 habitantes de calle que arrastró la borrasca, no se sabe si el martes o el miércoles, que estaban en los bajos del puente de la carrera 70, que fue una de las grandes afectadas con la inundación del martes. Sí, Dan, hicimos un trabajo por ahí de 4 o 5 meses con Julio César Herrera. Estuvimos visitando varias poblaciones de habitantes de calle, pero digamos con el concepto de que ellos modifican los lugares debajo de la ciudad para poder vivir y lo llaman hogar. Y ahí tienen todo lo que podría uno llamar un hogar. Tienen materas, tienen camas, tienen entrepaños con fotos y estufas y cuadros, tienen estufas de un puesto y ahí viven y no se quieren mover de ahí. Dignifican también un poco esa forma de vivir y dicen, este es el estilo de nosotros. Les gusta. Es que lo que hemos descubierto en muchas reporterías que se han hecho, porque Julio César Herrera, nuestro fotógrafo, es un gran reportero de calle y nos ha llevado a descubrir que también una persona tenía una casa en un árbol y lo que quería era vivir ahí y que llama mucho la atención, y luego descubrimos de la mano suya y de la mano de Julio César que hay una cantidad de gente viviendo bajo la ciudad. Sí, sí. Usted se metió ahí. Sí, Luzma. ¿Qué se siente entrar ahí a esos espacios? ¿Le dio temor? Porque además uno escuchaba que cuando vienen estas inundaciones, pues se les inunda la casa completamente, porque claro, está por debajo del... Claro, muchos son debajo de puentes y al lado de quebradas, y lo que hemos visto es las crecientes tremendas que desde esta última semana, y efectivamente las peores noches que han pasado es producto de las inundaciones y de las crecientes. Nosotros estuvimos en 4 o 5 espacios varias veces, porque no es fácil tampoco conversar con ellos, a veces son poblaciones muy flotantes, a veces no están en condiciones de hablar. Entonces estuvimos varias veces caminando la ciudad, las 2 laderas, la cercanía del río, para poder ganarnos la confianza de ellos y conversar con ellos más allá de la pregunta habitual. Queríamos preguntarle por los miedos, por los sueños y también conocer un poco más de estas personas que muchas veces invisibilizamos en el panorama y en el paisaje diario de la ciudad. Pero ahí estuvimos. ¿Qué se siente? A veces, no sé, uno está como en el fragor de la reportería y a veces no siente nada y después dice, yo cómo me metí allá, porque a veces los espacios son muy reducidos y toca agacharse o subir. Pero bueno, fue una experiencia, creo que, y además que muy enriquecedora. La creciente no avisa, ¿no? La creciente no avisa. Bueno, fuimos en días soleados, pues estuvimos desde diciembre visitándolos, no estaba tan fuerte la temporada invernal. Pero bueno, impresionante que muchos de ellos reivindiquen el vivir ahí, lo vivan algunos con dignidad, pues de pronto uno tiene que aprender muchos de ellos. Pero bueno, nuestro tercer tema, ese era un mini abrebocas al tema local, porque nuestro tercer tema es sobre Puerto Antioquia, que también vimos un informe suyo, Juan Diego, impresionante. Puerto Antioquia va disparado, esto va a ser un desarrollo súper impresionante, no solo para Urabá, sino para todo el país. Lo importante es que eso es para todo el país. Que esté en Urabá, pues es una anécdota. Lo que pasa al que esté en Urabá es que queda mucho más cerca para sacar todo tipo de productos del centro del país que lo que puede quedar Barranquilla o Buenaventura. Entonces ahí es un gana-gana para el país. ¿Qué fue lo que vio? Usted estuvo allá, tomaron unas fotos muy impresionantes de los avances. Estuvimos con Manuel Saldarriaga, que voló el dron, y es como la forma, lo decíamos al comienzo del artículo, como de mirar la panorámica de un puerto que tiene un desarrollo brutal en el último año. El año pasado habíamos ido, ya no reconocíamos ciertos lugares porque ha avanzado mucho la construcción. La última gran noticia fue la llegada de 3 megagrúas que zarparon de China en enero, se demoraron 3 meses en llegar y van a ser las claves para mover como unos brazos gigantes, ya llegaron.
en el muelle. Este puerto es diferente a los habituales que hemos visto porque el muelle está dentro del mar, digamos a 4 kilómetros de todos los patios, y lo que hace el viaducto de 4 kilómetros es llevar los tractocamiones en el futuro a recoger los contenedores para cargarlos y descargarlos, y estas grandes grúas que miden 54 metros cada una, lo que van a hacer es cargar rápido para poder optimizar. Es decir, va a ser no solamente más cercano al centro del país, sino más eficiente en el cargue. Claro, va a ser el puerto más moderno, y es muy importante lo que usted decía, Luzma, del centro del país, porque en el centro del país el eje cafetero, Antioquia y Cundinamarca junto a Bogotá son más del 40% del PIB del país. Y del Producto Interno Bruto, es decir, de todo lo que se produce, claro, está casi la mitad en esa zona. El centro de desarrollo está ahí, y Puerto Antioquia va a quedar una tercera parte más cerca de los puertos del Caribe, pues los que existen. En todo caso, hay una revolución en marcha en Urabá que va a tener un desarrollo impresionante en las últimas décadas. Vamos a hacer un especial sobre eso porque estamos realmente gratamente impresionados, y hay que meterle el empuje a eso para que funcione muy bien esta oportunidad que tiene Urabá, ¿no? Sí, claro, y bueno, digamos, ha estado en el debate en este momento sobre las licencias, que fue un poco... de eso le iba a hablar, sí. Que salió el presidente Gustavo Petro un domingo a las 4 de la tarde, pues de esos trinos que uno dice que hace el presidente el domingo a las 4 de la tarde, poniéndole pereque al gobernador de Antioquia. Y sale y le dice: gobernador, que usted tiene que obligar a que se cumplan las licencias ambientales. Y el gobernador... Y le pusiste el acento y todo de Petro. ¿Ah, sí? Ambientales. Bueno, no es ese mi talento, el de imitar. Pero entonces el gobernador le responde que si a Petro no le gusta que a Antioquia le vaya bien. Y si no le han contado que es que las licencias están hace rato. Que las licencias y que la gobernación no tiene ninguna competencia en ellas tampoco. Que digamos que era el punto clave de la respuesta al mensaje, y es que la ANLA tiene 2 licencias para la construcción grande del puerto multipropósito y para la modificación que se hizo después, y Corpo Urabá tiene las otras 2, que es las que han estado en un objeto de debate y en el centro del ojo del huracán por todo lo de las influencias políticas y las denuncias que el director de Corpo Urabá denunció en El Colombiano sobre los intereses políticos, y mencionó a Julián Bedoya detrás de tomarse Corpo Urabá. Y entonces las licencias las tiene la ANLA y Corpo Urabá, que nada tiene que ver con la gobernación de Antioquia, pues una corporación autónoma regional. Pero además tienen las licencias, y además tienen las licencias, además las tiene activas. Entonces, los permisos. No se entendía muy bien de dónde salía eso. Luego lo hemos venido entendiendo, pero si el gobernador se pregunta: presidente, ¿a usted no le gusta? No, yo le respondo: no, al presidente no le gusta que en Antioquia algo funcione, porque como Antioquia nunca ha estado de su lado, no ha votado por él, él siempre viene, pues no, ha demostrado tener una animadversión, para no utilizar una palabra más maluquita. No le gusta, es como un niño chiquito que si no lo hizo él, pues entonces no sirve. Cuando ese puerto es un gana-gana para todo el país, es decir, es que el banano, se exportan 2 toneladas de banano, decía usted en su informe. Sí, 2 toneladas. Y el puerto tiene capacidad para 7 toneladas, es decir, se van a poder exportar por aquí todo tipo de productos del país, se va a poder producir más para exportar más. ¿Qué más quisiera el país para eso? Para dinamizar el ingreso y el empleo. ¿Qué mejor reforma laboral que dar oportunidades de progreso para que haya empleo y para que la gente trabaje? En vez de estar haciendo consultas caras que no cambian la realidad de los trabajadores informales, ¿por qué no generar el trabajo que puede producir un puerto como este? Sí, claro, porque las cifras de Puerto Antioquia son impresionantes, o sea, son 17.000 nuevos empleos, 800 empresas, la dinámica de crecimiento de registro de empresas en 2024 creció por encima del 16%, o sea, viene toda una revolución en curso de desarrollo de empleabilidad formal, porque además Urabá es una de las pocas regiones que tiene grado de formalidad, es decir, todos los trabajadores tienen grado de formalidad incluso por encima del salario mínimo, y tienen un montón de prestaciones. Confama acaba de abrir una nueva sede espectacular que tiene piscina, tiene espacios para todos los trabajadores. Hay cerca de 15 universidades, está la clínica panamericana. Hay una clínica de alto nivel. Primer nivel, claro. Es decir, es que Urabá va a florecer aún más a partir de esto que va a pasar con el puerto. Pero pues sí, salió una última para terminar. Claro, el miércoles. El miércoles, que de pronto era que
de pronto el presidente se molestó, el gobernador le responde, entonces la ANLA, en manos de Irene Vélez ahora, decidió una acción, ponerle un freno al sí, hay una suspensión temporal, puerto, digamos que no hay un frente, hay un frente que es el que suspende temporalmente, dice que está por fuera de los permisos actuales, y es la producción de una planta de cemento móvil que funciona en una barcaza. Hay que decir que como las obras, decíamos ahora, están siendo en el mar, están tirando unos pilotes para construir el muelle, hay muchas labores que se hacen dentro del mar. En todo caso, la ANLA, en la resolución que conocimos el miércoles, lo que hace es suspender la operación de esa barcaza donde se está produciendo el cemento y abre un proceso sancionatorio contra Puerto Antioquia, que tendrá que responder obviamente habrá por que ello, ver claro. en detalle por qué esto iría contra el tema ambiental, por qué llevar en una barcaza cosas, o si es simplemente una retaliación como lo de PM, sí. Sí, y para demorar el progreso. Pero bueno, esperemos, pero más allá de eso, lo mejor es que en Antioquia la gente sigue trabajando, a pesar de todo, yo creo que cada vez la gente está diciendo, parémosle menos bolas a la política y trabajemos más para que podamos todos salir adelante, y eso se agradece a todos los que están en ese empeño. Pues hasta aquí nos trajo el Río de hoy, este programa de hoy. Les deseamos un fin de semana maravilloso, que pasen bien, que gocen, que coman bien, que hagan deporte. Que disfruten. Daniel, Juan Diego, muchas gracias por estar. Gracias. Santiago, que ya se desconectó hace un ratico, también un saludo. Y desde aquí, desde el periódico El Colombiano, les agradecemos por estarnos acompañando hasta este momento.